El día de hoy vamos a desarrollar un enfoque de responsabilidad civil sobre el tema de uso de territorios indígenas y específicamente el tema de servidumbres. Es el tema que vamos a abordar hoy, que no está regulado en el Código Civil y que podríamos hacer una interpretación sistemática para poder entender este fenómeno. Primero, un anuncio importante. El territorio para una población indígena tiene una relación espiritual por mucho distinta a la que tiene usted, Solange, con su inmueble. Tú puedes vender tu casa de tus padres y no tendrías ningún remordimiento, porque ganarías un dinero y comprarías otra mejor, quizás. Pero un indígena no puede desposeerse de su territorio porque es un legado ancestral. No puede. Y entonces, cuando estableces una servidumbre, afectas esa condición de posesión ancestral o propiedad ancestral. Entonces, la compensación en ese caso no puede ser igual que cuando yo compenso a un privado en el ámbito de una sociedad occidental en Lima. No es la misma. Tiene que tener otra naturaleza. Y por eso es que brevemente nos referiremos al Convenio 169 y los derechos que les da a los indígenas. Por ejemplo, ¿qué derechos? El derecho a la autoidentificación como pueblo indígena. Yo digo como colectivo que soy un pueblo indígena ancestral, que preexistía el Estado y que tengo cultura propia. Eso es la autoidentificación. También digo que tengo derecho a la consulta previa. Por ejemplo, si vas a establecer una servidumbre, tienen que hacer una consulta previa para determinar si me afecta positivo o negativamente y poder llegar a un acuerdo. Aunque aún no llegando a un acuerdo el Estado pueda tomar una decisión estatal, tengo que hacer esa consulta previa. Otro derecho es la participación política de los indígenas en todo nivel: municipal, regional, gobierno central, etc. Otro derecho es la integridad de los valores prácticos e instituciones de los pueblos indígenas, lo que involucra respetar su territorio, porque es parte de su institucionalidad. Otro derecho es el control de sus propias instituciones o su propio derecho constitucional, que da origen a lo que se conoce modernamente como la jurisdicción especial o jurisdicción indígena, por la cual ellos pueden administrar justicia. Un famoso pleno jurisdiccional sobre la justicia por rondas indígenas da cuenta de eso. Y además la Constitución lo reconoce expresamente. Otro derecho es a instituciones, sistemas de justicia y métodos de persecución de delitos, respetando sus derechos humanos. La justicia que ellos imparten no puede afectar los derechos humanos, tendría que ser en armonía con nuestra Constitución y los derechos que se consagran. Otro derecho es el goce de derechos humanos de acuerdo a su identidad, sin discriminación ni coerción. Ellos deben ejercer, por ejemplo, su derecho a la educación, pero desde un ámbito intercultural. O sea, yo no le puedo enseñar en español, pues, porque él habla manjún, porque él habla aymara, quechua o chipío. O sea, sus derechos humanos tendrían que ser acordes con su identidad cultural. No puede haber discriminación. No, como los profesores no saben chipío, te enseñan español. No, eso sería discriminatorio. Yo también tengo derecho a la educación. Yo también soy peruano. Peruano chipío, peruano guajún, peruano achuar, pero peruano, en fin. La autoidentificación como pueblo indígena es una de las características más importantes. Y otros derechos, por ejemplo, son el derecho a la formación profesional, a la seguridad social, a la educación para el desarrollo, al derecho al uso de su propio idioma, el derecho a la aplicación de sanciones alternativas al encarcelamiento, el derecho ante la justicia ordinaria y procedimientos legales para que respeten su cultura, el derecho a la propiedad y posesión de tierras, territorio, hábitat y acceso a los recursos naturales. Este es el derecho al que vamos a hablar. ¿Sí? Ese es el derecho al que vamos a hablar desde un enfoque de responsabilidad civil, no un enfoque constitucional, no un enfoque desde la convencionalidad, sino un enfoque de responsabilidad civil. El derecho que tiene todo pueblo indígena es el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras, territorio, hábitat, acceso a beneficios de recursos naturales. Así lo establece tanto el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y la propia ley orgánica para aprovechamiento de recursos naturales del Perú también lo hace.
y en la mayoría de legislación especial, forestal, hídrica, pesquera, reconocen derechos de posesión y propiedad y aprovechamiento preferencial de los recursos naturales a las poblaciones indígenas, y eso es natural porque ellos han estado antes que nosotros en Ancha. ¿Cómo yo como Estado le podría quitar esa posibilidad si ellos siempre utilizaron esos recursos para poder subsistir? Sería absolutamente contrario a un derecho que ellos tienen. Y así entramos a la definición de tierra eriaza. La tierra eriaza, según la legislación del sector de agricultura, es aquella que o tiene exceso de agua o tiene falta de agua, por lo tanto no es idónea para la agricultura, y alguien tiene que ser idóneo, ¿no? Retirando el agua o trayendo el agua. Y estas tierras son normalmente adjudicadas, muchas veces a título gratuito, porque el fin que se tiene es repotenciar las fines agrícolas. Pero por ejemplo, si cuando pasa un ducto, esta tierra tiene cero valor, no ves que no produce agricultura, y el Estado les otorga las servidumbres en estos casos a título gratuito, sin recibir una compensación por el ducto de la infraestructura que esté pasando por acá, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber un tránsito de una línea eléctrica y no cobraría nada, un tránsito de un ducto de hidrocarburos no cobraría nada, un campamento minero y no cobraría nada del Estado, porque se entiende que no tiene un valor económico, comercial. No se consideran tierras eriazas como actitud agropecuaria las lomas y praderas, tierras de protección, las que constituyen patrimonio arqueológico, las destinadas a la defensa y seguridad nacional, las eriazas que se encuentran dentro de la expansión urbana, las tierras de actitud forestal, las tierras ribereñas al mar, los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, lagos y lagunas. Esas zonas no se pueden considerar como tierras eriazas porque tienen otra función. Por ejemplo, la función de estas tierras de protección es evitar huaicos, por ejemplo, ¿no? Evitar que si tú depredas toda la ladera de un cerro, ese cerro cuando llueve va a permitir que las piedras, las rocas y el barro caigan sobre tu comunidad. Por eso es que tiene que haber árboles y vegetación para que no ocurra eso. Si lo quieres ver más de cerca, vaya a la Costa Verde y vea cómo están poniendo un montón de plantas alrededor de la zona de Costa Verde para que no vean las rocas, ¿no? Cuando hay vegetación, esa vegetación impide que las piedras y cualquier objeto contundente que esté asociado al risco se caigan. Entonces es importante por eso considerar este tipo de cosas para cuando yo hago un proyecto. También el patrimonio arqueológico, obviamente un patrimonio arqueológico como el de Caral no vas a ponerlo sin valor, tiene un valor importante para nuestra nación. Y así sucesivamente hay otros valores a las tierras que, no obstante que no puedan producir para fines agrícolas, tienen otra protección en una legislación especial. Lo que yo quería conversarles hoy día era sobre esto, la compensación por uso de tierras. La compensación por uso de tierras es interesante explicarlo porque cuando ocurre esto, que te pasa un ducto por tu territorio indígena o por tu predio, tenemos que determinar cómo vamos a indemnizar al propietario de este predio, que puede ser una población indígena. ¿Qué criterios vamos a tomar? Y Lilian, adelante con tu pregunta. Profesor, ¿también serían considerados tierras ariasas? ¿Eriazas? Las zonas mineras, las tierras donde hay oro o algún tipo de... Lo que pasa es que la definición de tierra eriaza es aquella zona que carece de agua o que tiene exceso de agua. No, pero entonces, ¿cómo se consideraría? No se consideraría una tierra eriaza si es que tiene otras funciones. Por ejemplo, ahí se puede hacer agricultura, ahí se puede hacer ecoturismo, ahí se puede conservar. O sea, un espacio geográfico donde se hace minería no necesariamente es idóneo para otras actividades. Podrían estarse desarrollando actividades pesqueras, por ejemplo, en el ámbito de la costa del Perú, y abajo de ese espacio donde se desarrolla pesquería hay hidrocarburos y por lo tanto poner una infraestructura para poder extraerlo. Las cosas no están tan sencillas, Lilian. Muchas de las actividades productivas del Perú se superponen. Por eso es que, recuerde usted
¿quién decía? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Quién decía eso? Bexi. Raimundo. ¿Sí? Eso es lo que decía. ¿Por qué decía eso? Porque en un mismo espacio geográfico tenemos mucha riqueza. Tenemos bosques, tenemos hidrocarburos, tenemos gas, tenemos minería, tenemos potencial para producir castañas, etc. Entonces, no es tan fácil. La mayoría del territorio peruano no resulta Iriazo, sino al contrario, lleno de diversidad de posibles actividades productivas. ¿Ves? Profesor, las tierras areazas son esas medias mostazas, ¿no? Donde no produce ni pasto, ni... Claro. Es totalmente seca, que Ajá. cuando uno lo agarra cae como trozos de arena, ¿sí? A eso se le llama tierra areaza. Y Sí. se adjudica con el fin de que tú recuperes esa tierra para efectos agrícolas, Ya. para que yo pueda hacer agricultura, como por ejemplo cultivar espárragos. Pero ahí hay que tratarla, la tierra. Hay que tratarlo. Y por eso que el Estado muchas veces se la adjudica a un precio simbólico, porque se supone que tú vas a trabajar ese territorio, esa tierra. ¿Sí? Pero lo que queremos hablar no es exactamente las tierras areazas, sino de este tipo de casos, donde hay un territorio de una población indígena, una propiedad de un privado, y este ducto pasa por el mismo. En este ducto, adentro hay gas o petróleo. ¿Sí? ¿Qué tipo de compensación por los daños que genera en su predio recibiría el propietario? Eso es lo que queremos conversar. ¿Qué tipo de compensación recibiría? De repente, por ese es un impacto que en las tierras que ya no va a poder producir lo que quizás el agricultor se dedicaba, ¿no? Y eso se llama lucro cesante. Claro. Y vayamos por partes. Entonces vamos a hacer un análisis de una servidumbre en materia de hidrocarburos o minería con un enfoque de responsabilidad civil. Tenemos por un lado la servidumbre como tal. Y la servidumbre me da derecho a una compensación y a una indemnización, donde aplico responsabilidad civil. Pero también podríamos tener constituciones parecidas que estén conviviendo con nosotros. Por ejemplo, el derecho de vida. ¿Qué es el derecho de vida? La servidumbre es esto que está acá, lo que me permite poner el ducto en la tierra. El derecho de vía es lo que está al costado. Es el espacio que yo debo dejar libre para que puedan hacerle mantenimiento a este ducto. Entonces, una cosa es derecho de servidumbre y otra cosa es el derecho de vía. Deberé recibir una compensación, Lilian, por el derecho de vía y también otra por el derecho de servidumbre. También tenemos daños ambientales. Podría ser que como consecuencia de poner este ducto se generan daños ambientales. Un derrame, por ejemplo, ahora que están en boga. Esa es también una posibilidad. Y por otra parte tenemos que las empresas tienen una obligación de ser responsables socialmente y por eso también podríamos recibir una compensación. Ese es el enfoque de una negociación en el ámbito de un proyecto cuya realización va a afectar tu predio. Claro, si eres un propietario privado, el tratamiento será distinto a una población indígena. Lilian. Profesor, ¿qué pasa en los pueblos o lugares donde la misma población ejerce este tipo de actividades o que haga ese tipo de inductos? La misma población, la misma gente de la misma población que utilice los terrenos para hacer... Pero la misma población está afectando también un predio de un privado o de un comunero, ¿no es cierto? Y ese comunero necesita que lo compenses, ¿o no? Pero, ¿qué pasa si son... También la comunidad se beneficia, pero yo no voy a poder hacer mi cosecha. ¿Cómo me puedes compensar? Dame otro parcela en otra zona para poder yo cosechar. O sea, igualito aunque sea yo como comunero, uno directamente, aliviar el daño. entre comillas, beneficiario,
soy directamente también afectado, porque mientras otros no se afectan en su predio, el mío sí se afecta. Entonces tendría que recibir compensación como comunero, no la comunidad, pero yo sí como comunero. Éxito. Profesor, si bien es un tema de responsabilidad, ¿no? Puede ser, como usted mencionó, ese ducto que pasa por tierra que es cultivada. La persona acá activa va a ser la comunidad indígena. Hace presentación como el ente jurisdiccional, ¿no? Ahí, ellos pueden aplicar la responsabilidad como si no es algo de costumbre. ¿Con qué principio ellos podrían aplicar? Si en caso yo soy la abogada de esa minera que está pasando por el ducto, ellos sus derechos, ¿cómo lo afrontan, no? Y justamente es lo que vamos a revisar ahora, la regulación sobre estas compensaciones. Vayamos por partes, leamos y critiquemos y comentemos y analicemos. El reglamento del artículo 7 de la ley 29/86/505 señala la regulación sobre servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos. ¿Sí? Y ahí se señala que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras y hidrocarburíferas, así como para transporte de hidrocarburos y minerales por ductos, requiere acuerdo previo con el propietario de las tierras o la culminación de un procedimiento de servidumbres. Cuando yo pueda poder instalar ese ducto, tengo que tener un acuerdo con el propietario del predio. Y si no nos ponemos de acuerdo, la autoridad decidirá por nosotros. Y ahí está la pregunta que un día, hace muchas clases atrás, hizo Bex. ¿Vía administrativa podemos indemnizar a alguien? Y la respuesta es que sí, porque en las servidumbres eso es lo que se hace. ¿Y por qué no lo podemos hacer en el resto de casos? Me parece que podríamos. Sigamos avanzando. La fórmula se repite y se resume. O se ponen de acuerdo o el Estado decide por ustedes. ¿Sí? Si yo, contigo, Solange, minera, y tú, comunero, no nos ponemos de acuerdo, se inicia un procedimiento administrativo donde es el Estado el que va a determinar cuánto es el valor de esa afectación. Y como vemos todo desde un ámbito agrícola, el valor de ese terreno será agrícola. Y eso es una ventaja para el propietario porque de repente él no es un agricultor. Dejamos de lado todo lo que son sus costumbres o la reputación moral que podría tener. Exacto. Y ahí viene el problema. Ahí está el kit de todo. Que para ti es un cerro místico y sagrado y para el Minas es simplemente un cerro que no tiene ningún valor agrícola y por lo tanto vale cero. Para ti vale 1 millón porque es un cerro emblemático, ¿no? Esa es una especie de, para los brasileños, como el Cristo de ¿cómo se llama? Corbado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, más o menos para ellos es eso del cerro. Le dan un valor comercial entonces. Le dan un valor religioso. No, pero el Estado. El Estado le da un valor comercial, pero de naturaleza agrícola. Y la agrícola es más bajo de los valores que puede tener un terreno. Sigamos leyendo. Con valores económicos del mercado agrario, uno de los más bajos de la economía local siendo el más perjudicado con ello el propietario y no tomando en cuenta la especial relación que existe entre los pueblos indígenas y territorios. O sea, tú no le puedes decir a un indígena, toma acá mi billetera y te pago por esto tanto porque esto valdría el predio agrícola. Oye, pero este es mi territorio ancestral ocupado por milenios. Tú no me puedes decir que ya no pase por ahí porque hay un ducto. No es esa la forma correcta de poder hacer una compensación, porque solo estás tomando en cuenta el valor económico como predio agrícola, pero no estás tomando en cuenta el valor espiritual que para mí tiene ese territorio. Eso es el problema y por eso es interesante hacer un análisis. ¿Sí? Estos son los ductos que ponen, ¿no? Incluso en los ríos, incluso en terrenos más amplios. El reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos establece que el concesionado tiene derecho a presentar permisos, derechos de uso y servidumbres sobre predios de propiedad privada estatal, así como la correspondiente expropiación de los predios de propiedad privada o la adjudicación directa de los predios que distribuirá el Estado. Imagínense, ¿se podrá expropiar un territorio indígena? La respuesta es que no, pues es un territorio ancestral. ¿Cómo vas a expropiar algo que es de ellos hace muchísimos años?
lo único que podría hacer es establecer una servidumbre, porque eso sería irnos contra el derecho que estábamos conversando, que es este. Derecho a la propiedad y posesión de sus tierras. Si yo lo expropio, atento contra el derecho de propiedad comunal y atento contra el derecho de su posesión ancestral. Y el convenio 169 es de un rango igual a un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, no puedo hacer ese tipo de... A ti te pueden expropiar, a Solange también, pero a un pueblo indígena no podría, porque están expropiando una parte de su cultura, porque el territorio es parte de su cultura. No puedes en el Perú identificar un pueblo indígena sin territorio. No se puede. Tienen que tener territorio para poder hacer su cultura. Si no, ¿dónde podrían hacer su cadena rotería? ¿Dónde podrían hacer justicia? ¿Dónde podrían desarrollar sus actividades económicas, culturales, y etcétera, comerciales? Profesor, Sí. disculpe, ¿qué pasa en los casos de, por ejemplo, el Cajamarca, el Conga, bueno, lugares así, que empresas grandes compran parte del terreno minero para poder explotar? Porque las propiedades que comprados son de propiedad privada, no son de propiedad de la comunidad, por eso no podría ser. ¿Sí? Sí. Un ejemplo de la polémica de ese tema podría ser el caso del río Montano, que no han querido poner esos grupos. Podría ser. Sí, podría ser. Si por ejemplo el río Montano se le declara como patrimonio, así como una especie así de mismo nivel, así de mismo jerarquía que el río Amazonas, ¿se podría evitar eso? En realidad no es que no lo puedas evitar, porque siempre podrá haber un interés nacional que por ese interés nacional tú intervengas en ese río. Depende de un factor a veces político más que legal, pero podría ser una forma de proteger el mar. Yo quería que, para dejarles reflexionando, vean cómo son las compensaciones. Aquí se señala que la compensación incluirá lo siguiente: una compensación por el uso de tierras y una indemnización por el perjuicio causado. Eso es lo que incluye la servidumbre. Pero cuando hablan de perjuicio causado se refiere solamente al daño patrimonial, no extrapatrimonial. O sea, el daño moral no lo toman en cuenta, solo daño emergente y lucro cesante. Cuando se refiere a un territorio de un pueblo indígena, de lo que estamos hablando es de un daño moral, no solo de un lucro cesante y un daño emergente. Y eso es lo que se olvida esta norma, ¿no? Acá claramente lo vamos a explicar. Aquí dice: el derecho de vía también puede afectar el derecho de propiedad comunal y en general de la propiedad de la población local, derechos asociados a los mismos, como el desarrollo de actividades culturales, sociales, locales, la estructura arquitectónica de la localidad, así como la belleza paisajística, independientemente del derecho de actividad cultural, así como el derecho a residencia también puede ser aplicado. Entonces, lo que te estoy diciendo acá es, independientemente de la cosecha que puedas dejar de cultivar y aprovechar, y eso se llamará lucro cesante porque los próximos 20 años no vas a poder hacer eso, y el daño emergente que te genera el proyecto cuando pasa por tu comunidad, hay otros conceptos que podrían jugar en una indemnización, como por ejemplo es que mi pueblo indígena perdió belleza paisajística porque se destruyó parte del bosque para poner el lucro, que mi comunidad indígena ha perdido la posibilidad de desarrollar actividades culturales, sociales, locales, porque en esa zona se ha establecido un campamento minero, porque mi comunidad se ve afectada en su derecho a la identidad étnica y cultural, porque lo que ha ocurrido es que el ducto ha destruido un camino ancestral que es utilizado para festividades de la cultura local. Y pudieran haber otras afectaciones vinculadas a daños morales y no daño patrimonial, como lucro cesante o daño emergente. Y el enfoque de estas leyes es fundamentalmente un enfoque de patrimonio. Por acá voy a ponerlo con más calma. En caso de la población también deberá tomarse en consideración la comunidad no ser fragmentada. Por acá lo vi. No,
vamos a este. Dice que la valoración económica incluirá una compensación por el uso de tierras que serán grabadas por la servidumbre, que en ningún caso será inferior al valor de lanza de las tierras aprobadas por el Ministerio de Cultura. La crítica que surge de ello es que solo se fija como criterio el valor económico de un predio agrario y se calla sobre los servicios ambientales que puede brindar el mismo. Por ejemplo, un bosque capta carbono y con eso hay menos contaminación también. Eso no se toma en cuenta. Y continúa. Y menos se orienta la evaluación económica ambiental del mismo, y se toma en cuenta en consideración el alza del terreno producto del proyecto. ¿A qué me refiero a eso? Cuando va a pasar un ducto por mi casa, mi predio se valoriza. ¿Saben por qué? Porque para alguien empieza a tener un valor ese predio. Es como cuando entra una carretera cerca de tu casa o un parque, no gana más valor tu predio. Igual, ya no tiene el valor de un predio agrícola porque como la empresa lo necesita, adquirir un valor especial. Y la oferta y la demanda acá aplica, ¿no es cierto? Hay un demandante de esta servidumbre y por lo tanto, antes no había un demandante y no valía nada mi tierra. Hoy día hay un demandante y yo ya seguiría valiendo la nada que valía antes, va a valer más. Es útil. Pero ese concepto no lo toma en cuenta. Toma en cuenta que yo debo sacar este valor de compensación conforme a antes que viniera el inversionista. ¿Eso a quién le quita ventaja? Al propietario. ¿A quién le da ventaja? Al que hace el proyecto. Porque te trata como que esa tierra no valga nada cuando para él vale muchísimo porque va a tener que pasar el luto. Entonces la negociación es un poco injusta porque no te permite pagar por ese valor. Y tampoco se establece la posibilidad de un pago de una renta en función de utilidad de la empresa extractiva. Ya bueno, te dejo pasar tu ducto, pero esto es como un arrendamiento. Te cobro mensual. No, así no te dicen que pago por los próximos 20 años. No, pero yo quiero hacerlo como una renta, porque como un alquiler de mi tierra. No. Pago total de los próximos 20 años. ¿Eso a quién le resulta desventajoso? Al propietario. Entonces, eso no se toma en cuenta. O sea, la capacidad de negociación de este propietario no se toma en cuenta. ¿Y cómo puedo resolverlo? Demostrando los daños que pueden haberse estado generando, o se generarán, y que mi compensación sería de manera en forma de renta. O si vas a hacer un monto total, tendrá que sumarse esas rentas futuras. Para mí el alquiler de esto es como $1000. Acá no había ninguna cosecha, te van a decir. Sí, no había ninguna cosecha futura que se pueda destruir, pero ese es mi predio. Yo voy a fijar el valor de la renta. Entonces, este es un tema interesantísimo y que podríamos también hacerlo valer por otra forma. Ya, me vas a pagar en función de tus utilidades. Mi renta va a subir en función de que hay utilidades o no. Cuando tú alquilas un local, por ejemplo, te calculan por un año, es un año. Y el otro año te aumentan la renta, ¿o no? Bueno, esto no lo puedo hacer acá. O sea, las grandes empresas que podrían soportar un aumento de la renta, no lo hacen. Pero nosotros los ranchos sí los hacen. Mucha ventaja, creo, para una empresa minera o para aurífera. Profesor, y en el tema de lo que es valorar el daño, si bien por especialistas o peritos se puede comprobar de que a futuro puede causar un daño, ¿no? Por algún químico, algo que haya botado la empresa. ¿Eso cómo se hace? ¿Se cobra adicionalmente al monto que se va a compensar o no? Los daños y perjuicios que reconoce esta ley son los que están acá. Vean lo que dice. Una indemnización por el perjuicio causado, por lo que está diciéndonos acá ahorita Betsy. Pero dice que incluye el concepto de daño emergente y el lucro cesante. Como lo que tú me estás diciendo, todo no encuadra en el lucro cesante y emergente, el daño moral no está ahí. O sea, la servidumbre no me indemnizaría daños extrapatrimoniales, sino solamente, como acá señala la norma, el artículo 109 del Decreto Supremo 081/2007 dice indemnización por concepto de daño emergente y lucro cesante durante el horizonte de tiempo de la servidumbre.
calculado en función de la actividad habitual del propietario o del poseedor del predio. Qué chistoso. O sea, si no hacía ninguna actividad en ese predio, ¿cuál sería mi lucro cesante? Nada. Cero, me diría. Nada. Oiga, pero en los próximos 20 años yo pensaba ser un agricultor, pensaba hacer un ecoturismo. No, ya perdiste porque hoy no eres nada. Está mal. Miren mi pensamiento. O sea que, aún siendo mi predio, yo no puedo negociar. No, yo no, porque no vale nada. Te plantean la condición de que está en función a la actividad habitual del propietario. O sea que si yo habitualmente no era agricultor, no era guía turístico, no era un empresario, estaría fregado, ¿no? Porque no podría reclamar el procesante. Esta técnica de compensación solo favorece a aquel que está empezando a invertir, pero no al propietario que vive ahí hace muchos años. No protege. No lo protege, no lo deja de protegido. Por eso acá digo yo lo siguiente: el problema que trae ello es que limita la intervención económica solamente a determinados daños patrimoniales y no tiene en cuenta los daños extrapatrimoniales, como los daños morales que puede ocasionar la imposición de una servidumbre, tales como el impacto de la misma en la cultura de los pueblos indígenas, la belleza paisajística o la conservación de la biodiversidad. No tomen en cuenta eso. Entonces, para cerrar la clase de hoy día, es evidente que el diseño de la imposición de servidumbres no está hecho para una indemnización integral, sino una indemnización parcial, que se vincula solamente a daños patrimoniales bajo determinadas reglas que no necesariamente son las que favorecen más al propietario. Por eso es que yo creo firmemente que las servidumbres pueden ser impugnadas judicialmente para que me indemnicen lo que realmente corresponde. Porque así como está la norma, esto atenta contra mi derecho de propiedad y podría resultar en un caso particular inconstitucional, ¿no es cierto, Bexi? Y podrían aplicarlo, digamos, en una parte. Nos quedamos ahí, comenzamos la otra clase más adelante.